Hola, bienvenidos a Conviviendo con Fibromialgia, un podcast más para poder llegar con soluciones, con cómo sobrellevar este padecimiento. Hágale saber a otras personas que existe el podcast Conviviendo con Fibromialgia, ya sea que usted padezca esta enfermedad o tenga a alguien en su familia, alguna amistad que la padezca. Nos encuentra en todas las redes sociales como Fibromialgia Costa Rica. El tema para el día de hoy, alimentación o hábitos recomendados en fibromialgia. ¿Será que existe una alimentación que puede aliviar esos síntomas de dolor crónico? Bueno, para ello se encuentra con nosotros la doctora Stephanie Arguedas Gutiérrez. Ella es nutricionista, especialista en auriculoterapia, instructora en pilates, ciclismo bajo techo y también brinda entrenamiento funcional. Nos acompaña en esta ocasión la doctora Lesairam Tomás Cornejo, enfermera, especialista en salud ocupacional y gerencia de calidad, consultora de imagen, modelo y ex-reina de belleza. Ella es paciente de fibromialgia, lleva años conviviendo con esta enfermedad y también tiene la posibilidad de contarnos desde su testimonio cómo es que la alimentación o hábitos recomendados por un profesional en nutrición le ayuda a sobrellevar el padecimiento. Les saluda Wendy Arias. Muy buenos días a ambas, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de brindarle a las personas esta oportunidad de tener una mejor calidad de vida. Yo súper contenta de estar por acá compartiendo esta vez con Stephanie y para brindar nueva estrategia, nueva herramienta para nuestra condición de fibromialgia. Nutrición en el tratamiento de la fibromialgia. ¿Cómo es que puede una buena alimentación mejorar o hacer que una persona sobrelleve los síntomas de la fibromialgia? En realidad es muy importante y es, creo que, pilar de ese tratamiento multidisciplinario que debe de tener el paciente con fibromialgia, porque creo que se mencionó anteriormente que es importante en este caso tener como un diario de sentimientos, de alimentos, de cómo se sintió después de comerse una cantidad específica de una, no sé, porción de pollo específico, al vapor, dependiendo del tipo de cocción que se use, y cómo se sintió después. Probablemente lo que le sirve a una persona no le sirve a otra, ¿verdad? Entonces es importante tener ese diario para aprender a conocerse. Cada persona es un mundo diferente, ¿verdad? Y uno le puede brindar varias estrategias que le pueden funcionar, pero siempre va de la mano con lo que cada persona experimente, básicamente. ¿Cómo ha sido el tener un acompañamiento nutricional para sobrellevar la fibromialgia? Ok, me parece súper importante y específico porque incluso uno de nuestros síntomas, ¿verdad?, es el tema de trastornos digestivos. Entonces, el tener un acompañamiento con un especialista en nutrición te indica la cantidad o las porciones de alimento que puedes tener por el día. El conocerse, como dice Stephanie, si te sirve más una cocción o la otra, una preparación o la otra, una cantidad o la otra. Incluso ahora también tomar en cuenta que hay muchas situaciones de alimentos que generan alergias, ¿verdad? O inflamaciones, entonces es irse escuchando, entendiendo qué es lo que me cae mejor, y creo que algo muy importante también tiene que ver con los horarios de alimentación, ¿verdad? Claro. Si tenemos en la noche especialmente, ¿verdad?, antes de dormir, cuántas horas antes o qué tipo de alimentos consumir, en el desayuno, si vas a hacer algún tipo de actividad física, o sea, es como ir aprendiendo cuáles son los alimentos que te funcionan mejor para uno u otro proceso que tengas en el día. Ahora bien, Stephanie, usted decía algo muy valioso como profesional en su área, y es que no toda recomendación es la misma para un paciente, aunque sea el diagnóstico fibromialgia para cada uno de ellos. Así que, ¿cuáles son las recomendaciones nutricionales para mejorar los síntomas, destacando o dejando en claro que varía para cada persona? Claro, se han hecho varios estudios donde se han implementado diferentes tipos de dietas o alimentación. En este caso, se ha tratado la dieta cruda, que son solamente alimentos vegetarianos, 100%. Se ha tratado la ovo-lacto vegetariana, que los lácteos sean
100% descremados o que no sean de origen animal. Y también la normal o la omnívoro modificada, donde normalmente la persona con fibromialgia no debería o no tolera bien las carnes rojas, entonces se centra más como en carnes, pollo, pescado, algunos mariscos, básicamente, y en aproximadamente un lapso de 3 semanas ya esa persona, independientemente de cualquiera de estas 3 variaciones que se han estudiado bastante y que se ha demostrado que tiene efectos en la aparición de dolor, en rigidez muscular, en poder llevar una calidad de vida, o sea, no tener que pasar acostado de tanto dolor, no tener que ausentarse a su trabajo, entre otras cosas. Entonces, en esas 3 semanas, independientemente de la terapia que se utilice con esa persona, empiezan a aparecer las mejorías, ¿verdad? Y siempre llevando de la mano con, aunque tenga dolor, tiene que sí o sí hacer alguna actividad física. Eso es indispensable, ¿verdad? Entonces, más o menos va a depender de la persona y de la capacidad de tolerancia al dolor que pueda tener, porque una cosa es decirlo, y yo no soy paciente, pero he conocido personas que ni siquiera pueden describir el dolor, ¿verdad? Entonces, también hay que tener mucho eso en cuenta y por eso ir de la mano con cada paciente, porque todos son diferentes. ¿Ha habido una disminución en las afectaciones a nivel estomacal en cuanto al dolor desde que hay un acompañamiento nutricional? Sí, hay una mejoría porque incluso te van orientando en ver cuántos son los tiempos incluso de su proceso digestivo, de absorción de alimentos entre una comida y la otra, ¿verdad? Entre un horario de alimentación y el otro. Entonces, es importante este acompañamiento porque no solamente es porciones, qué tipo de alimentación te funciona, sino también los espacios y los tiempos, cómo están tus síntomas para saber en qué podemos mejorar con uno u otro. En los podcasts, en los primeros que grabamos, había analizado algunos alimentos que he visto en biografías, ¿verdad?, donde se detallan alimentos específicos como el consumo de la zanahoria, las semillas mixtas, el chile dulce, el plátano maduro, que son alimentos como muy específicos que se han ido determinando que son aspectos positivos cuando tenemos la condición de la fibromialgia. Ahora, eso hay que tomarlo en cuenta, como lo dijo Stephanie hace un momento, que depende mucho de cada persona, ¿verdad?, porque si la persona pues es alérgica a las semillas mixtas, no va a poder consumir nada que tenga ese tipo de producto. Entonces, sí hay cambios, tanto en estado de ánimo, como practico distintos tipos de actividad física, como lo dijo Stephanie, y también depende del umbral del dolor, ¿verdad? Así va a ser la alimentación que yo necesite. Entonces, he ido descubriendo, incluso como lo mencionó ahorita, el consumo de las carnes rojas genera así un proceso inflamatorio. Y aparte de todo, pues la parte gástrica, que esa es como una parte débil en mí, ¿verdad? Pues al dejar de consumir este tipo de carnes, mi proceso de digestión ha mejorado un montón. Entonces sí, uno puede ir viendo qué alimentos pueden funcionar mejor, no solamente para la parte digestiva, sino para el estado de ánimo. Si tenés problemas para dormir porque tu sistema digestivo se vara, ¿verdad? Entonces saber cuáles son los alimentos que puedes consumir antes de dormir. Y creo que algo muy importante también, la ingesta de líquido, ¿verdad? La ingesta de agua, no sé si ahorita puede comentar un poquito más, porque pues hay personas que también tienen el síndrome seco, ¿verdad? Entonces hay mucho problema de salivación. La absorción de alimentos requieren cierta cantidad de líquido también para que se procese todo esto, ¿verdad? Entonces también es importante la cantidad de líquidos que se consumen. Hay muchos líquidos que también pueden generar alteraciones a nivel digestivo, entonces es importante tomar en cuenta esto, los gasificados, si son muy azucarados, o sea, todos estos procesos también es importante. Y pues como especialista que es Stephanie, es muy importante esto que menciona, de que es ver a la persona en su individualidad, ¿verdad?, en sus necesidades, y a partir de sus necesidades dar las recomendaciones. Siendo enfáticos en la individualidad, Stephanie, ¿hay algunos alimentos que del todo no puede consumir una persona con fibromialgia? Sí y no.
Sí, porque por ejemplo los embutidos les caen pero terrible a cualquier persona que tenga el padecimiento, pero he conocido personas que por su condición económica es la única proteína que casi que puede comer, ¿verdad? Entonces quizás buscar como métodos de cocción distintos o el horario en el que lo come, pero sí, por ejemplo, los embutidos no se recomiendan. Las carnes rojas de verdad que les caen muy pesadas, a nivel gastrointestinal, como decía Lesa, también aumentan la rigidez muscular. Es muy importante también lo que ella mencionaba del agua, porque la célula, digamos, tiene como un sistema inmune propio. Ella excreta las toxinas, que son los ácidos, que son los alimentos ácidos, pueden llegar a hacer ese líquido extracelular más ácido, y eso hace que disminuya la flexibilidad del músculo y genere dolor, ¿verdad? Entonces, por eso es que se recomienda un 80% de alimentos alcalinos y un 20% de alimentos ácidos. Entonces, se debe mezclar esa proporción para que tenga una mejoría. Y claro, los líquidos son imprescindibles, propiamente el agua. Hay personas que no toleran el agua, entonces se buscan algunas alternativas, siempre todo natural. Lo más natural posible que sea, va a tener un mejor acompañamiento con el resto del tratamiento y va a tener, sí, eso básicamente, se va a sentir mucho mejor porque la célula va a poder excretar eso. ¿Qué es lo que pasa? Cuando no tomamos suficiente agua, ese proceso de sistema inmune que tiene normalmente la célula no se da. Entonces, en vez de ser alcalina ese líquido extracelular, se vuelve ácido y vuelve el proceso de dolor y todo, ¿verdad? Entonces, es un círculo que hay que evitar. Ahora, para ir finalizando este tema que abordamos el día de hoy, tan importante, alimentación o hábitos recomendados en fibromialgia, ¿cuáles son las recomendaciones básicas a seguir en una persona que está empezando el proceso de sobrellevar su diagnóstico de fibromialgia? Bueno, yo como persona con la condición de salud me ha funcionado montones los horarios de alimentación, que también sean las porciones adecuadas a lo que mi cuerpo requiere y acompañado siempre el alimento junto con hay algo que a mí me ha costado mucho, que es empezar a tener la cantidad de agua que se requiere, ¿verdad? Entonces he ido trabajando, ya tengo mi ratito de venir trabajando en el consumo de agua específicamente. Si tomo frescos, que los frescos sean naturales, ¿verdad? Lo más natural posible, pero siempre incluyendo la ingesta de agua en estos procesos, en estos espacios de alimentación, ¿verdad? Entonces creo que estas son recomendaciones que a mí me han funcionado bien. Las horas de alimentación las menciono porque muchas veces el desayuno es esencial para poder tener energía para todo el día, y la cena, que tal vez no sea tan cercana a la hora de dormir, tal vez, no sé si usted lo puede corroborar, ¿verdad? Pero por ejemplo a mí me funciona cenar y dejar un espacio antes de dormir para que entonces mi cuerpo pueda asimilar ese alimento, pueda empezar la digestión, no acostarme tan llena, que a la hora de que me acueste no tenga yo el reflujo, que a veces pasa mucho, entonces todos los jugos gástricos suben porque no le di el tiempo suficiente para dormir, y que entonces pueda tener un sueño saludable también o reparador. Agregar a esto que incluso hay personas que no toleran la cena, entonces se acomodan los tiempos de alimentación en el caso de que a las 4 o 6 de la tarde sea el último tiempo de comida. No le va a hacer falta ningún grupo de alimentos, todo va a estar bien, pero es que hay personas que realmente no toleran la cena, porque independientemente de estas horas que uno deje previas a dormir, no lo toleran, ¿verdad? Entonces también tomar en cuenta eso es importante, sí, hacerlo unas 2-3 horas antes de dormir, pero también tener en cuenta que hay personas que no lo toleran y que está perfectamente bien, que uno lo puede acomodar y va a estar todo bien, va a tener una mejoría de todas formas. Stephanie, hábitos, alimentos
que son también oportunos cuando una persona tiene fibromialgia? ¿Hay algunos específicos que podrían, no sé, aliviar el dolor o aliviar los síntomas? ¿O es cuestión de seguir esos hábitos de los que usted hablaba? En realidad sí es cuestión de seguir los hábitos. Sí hay alimentos específicos que ayudan mucho con el dolor y la rigidez muscular, como por ejemplo la cúrcuma. Entonces tomar esto que mencionaba de mezclar los alimentos básicos con ácidos, por ejemplo a una limonada ponerle cúrcuma, aunque quizás no va a saber espectacular, ¿verdad? Al final uno se acostumbra. Y endulzarlo con, como le decía antes, cosas sumamente naturales, nada procesado, lo más natural que se pueda, con miel. Y eso, de verdad que les mejora el dolor, digamos, en vez de tomar café, porque la mayoría de las personas no lo toleran, desayunar con un té de una limonada con cúrcuma y miel les cae genial, ¿verdad? Entonces sí hay alimentos específicos, sí hay mezclas de alimentos que se pueden hacer y que generan una sensación de, básicamente de mejoría, y que a largo plazo, si lo sigue consumiendo, igual va a tener una mejor calidad de vida. Siempre importante la individualidad, ¿verdad? O sea, Stephanie se sienta con la persona, Stephanie se sienta conmigo, va a hacer todo el análisis nutricional, cómo está mi alimentación. Es muy importante llevar un diario, que ella lo mencionó, ¿verdad? Entonces, para nosotros poder llegar a una cita nutricional, llevar un diario. ¿Qué desayuno? Si hago media mañana, ¿qué almuerzo? Si hago media tarde, si ceno, ¿qué porciones hago de cada alimento? Cuánta cantidad de líquido tomo, sea de agua, sea de frescos, indistintamente si la persona va a ir por primera vez a notar si toma gaseosas, si están endulzados con edulcorantes, si es con azúcar, o sea, todos esos detalles son importantes porque a partir de ahí ya la especialista, la nutricionista va a empezar a valorar qué podemos poner, qué podemos quitar, qué se puede mezclar, qué no debería de usarse, entonces siempre desde la individualidad. Ya para llegar al fin del tema del día de hoy, invitarle a que comparta también esta información. Si usted no es paciente con fibromialgia, pues bueno, recuerde que compartiendo información se hace eco, se llega a más personas y está usted ayudando también a muchos a que sobrelleven la fibromialgia como tal. La doctora Stephanie Arguedas Gutiérrez es nutricionista, especialista en auriculoterapia, instructora en pilates, ciclismo bajo techo y entrenamiento funcional, y la doctora Lesairam Tomás Cornejo, enfermera especialista en salud ocupacional y gerencia de calidad, consultora de imagen, modelo y ex reina de belleza. Ellas nos han acompañado el día de hoy. Gracias a ambas. Es muy costoso tener una nutrición balanceada o óptima para llegar a tener una mejor calidad de vida. No, realmente no. Deberíamos de tener más conciencia los costarricenses en este aspecto porque no es costoso y la mejoría a largo plazo es inimaginable. Gracias por estar aquí el día de hoy. Conviviendo con fibromialgia, así nos encuentra en Spotify, en YouTube. Fibromialgia Costa Rica es la red oficial que transmite cada uno de estos podcasts, así que síganos, compártanos. Wendy Arias se despide.